Bienvenidos compañeros y compañeras, bienvenidos a Aragón, bienvenidos a Zaragoza. Recibamos a la candidata, a la futura alcaldesa de Zaragoza, Lola Ranera. Al presidente de Aragón, Javier Lambán. Y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Amigas, os confieso que me acaba de dar un calambre porque vengo cargada a tope. Así que empezamos con calambre de micrófono. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenido, lo primero, Pedro Sánchez, nuestro secretario general, a la ciudad de Zaragoza. Bienvenido, Pilar Alegría, ministra de Educación.
y compañera de Aragón. A Javier, poca bienvenida te doy, Javier, tú estás aquí y viajando por todo Aragón. A Juan Antonio, mi secretario general provincial de Zaragoza. A Maite Pérez, secretaria general de Teruel, Fernando Sabes, bienvenidos, bienvenidos a todos, compañeros, sois la fuerza. Pues os vamos a contar lo que ya sabéis, que estamos a tope, que estamos trabajando calle a calle, plaza a plaza, barrio a barrio, porque vamos a ganar, porque quedan 10 días y vamos a ganar las elecciones. Porque vamos a trabajar y estamos trabajando con intensidad, algunos lo saben, como me gusta decirlo a mí, y sobre todo con el mejor equipazo que ha tenido el Partido Socialista en los últimos tiempos. Equipazo, equipazo preparado para ganar. Mirad, muchos de vosotros lo sabéis, hace ya unos meses me presentó como candidata Juan Alberto Belloc. Para mí, Juan Alberto Belloc es un compañero muy importante porque compartí gobierno con él y él me conoce. Y me decía, mira Lola, si hablas con los 700.000 ciudadanos zaragozanos, te garantizo que vais a ganar las elecciones. Me quedan 500, esto está ganado. Y ganaremos estas elecciones municipales porque nos sobran razones y motivos. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis dónde estamos hoy? En el Auditorio de Zaragoza. ¿Sabéis quién hizo el Auditorio de Zaragoza? El PSOE. Pero si ahora cogiéramos el tranvía y nos fuéramos al Palacio de Congresos, ¿sabéis quién hizo el tranvía? El PSOE. Pero si llegáramos al Palacio de Congresos, ¿sabéis quién hizo el Palacio de Congresos? El PSOE. Pero si nos fuéramos al Príncipe Felipe, ¿sabéis quién hizo el pabellón Príncipe Felipe? Y si nos fuéramos a cualquier centro cívico, a cualquier equipamiento de la ciudad, ¿sabéis quién lo ha hecho? Digámoslo muy claro, muy orgullosos de ser del PSOE, porque los socialistas hemos conseguido que esta ciudad avanzara 28 años gobernando y vamos a volver a gobernar el próximo 28 de mayo, porque lo necesitan los ciudadanos. La Zaragoza que hemos hecho, la hemos hecho los socialistas, como os estaba diciendo, y no hemos dejado nunca a nadie atrás. En época de crisis, que también nos ha tocado gobernar en esta ciudad, porque somos el partido de la gente, porque somos el partido de la inmensa mayoría, porque somos el partido que piensa en los ciudadanos, porque somos el partido que no nos importan los recursos que tienen los ciudadanos. Seguramente los que tienen poco, esos son los que nos importan más, porque trabajamos en los barrios, porque nos gusta la gente y como lo sabemos que nos gusta la gente, como la gente sabe que nos gustan, evidentemente volveremos a ganar. Y además os voy a contar efectivamente ese orgullo que tenemos fue también basado en que conseguimos hacer una ciudad moderna, vanguardista. Y ahí me quiero detener. Me quiero detener porque fueron momentos que creímos en nosotros mismos y tenemos que volver a creer. Zaragoza lo tiene todo, pero en los últimos años no ha aparecido nada. Por tanto, tenemos que volver a creer en nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues mirad, tenemos un gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, que por cierto, ya lo aviso, solo le quedan 10 días, pero es cierto que hasta aquí solo se ha dedicado a hacer ruido, mucho ruido mediático, eso lo sabe hacer bien a la opinión pública, a recortar para la mayoría y nos dejarán el gran legado de desigualdad, porque esa es la receta del PP, recortes y desigualdad. Y por eso debemos de cambiar la situación municipal.
¿Qué han hecho estos 4 años el Partido Popular con la ayuda de ahora ya los tránsfugas de Ciudadanos que, como sabéis, han saltado todos a las listas del PP? Pues mirad, un Jorge Azcón, un alcalde de la ciudad, que solo ha gobernado para unos pocos. Ha gobernado para sus amigos y, además, sin ningún pudor. No ha tenido ningún pudor de gobernar para sus amigos, porque, desgraciadamente, entiende la ciudad como un contenedor de negocios. Zaragoza para él es un contenedor de negocios, no le interesan las personas, solo cómo hacemos el próximo negocio. Ha mercantilizado absolutamente Zaragoza. Por cierto, con un buen catálogo de fracasos. Uno de ellos, la elección de su candidata, la señora Chueca. Ya sabéis, allí en el PP lo eligen a dedo, ¿vale? Y el dedazo pues le tocó a la señora Natalia Chueca. Mirad, Natalia Chueca, que lleva solo esta legislatura en el Ayuntamiento de Zaragoza, ahora, lógicamente, está visitando los barrios. El otro día me decían unos compañeros, unos amigos en un barrio en el Arrabal, que llegó al Arrabal y parecía que estaba en la Gran Manzana. Se empezó a mirar así, oiga, existía esto en la ciudad. Pisos, hay viviendas de cuartos sin ascensor, hay gente que no tiene ascensor, que no existe aquí la eficiencia energética, que la gente tiene que entender fuera. Se acaba de hacer una ordenanza que quien tienda fuera le van a penalizar el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que está descubriendo la señora Chueca, que efectivamente en Zaragoza hay 50.000 viviendas sin ascensor, donde la gente, donde los vecinos, donde nuestros mayores están atrapados. Eso lo está descubriendo ahora la señora Chueca y hay 21 grupos sindicales. Por eso yo le he propuesto esta legislatura un cara a cara, para hablar de los barrios, del que quiera, Oliver, San José, Las Fuentes, para hablar de la vivienda, efectivamente, hablemos de la vivienda, hablemos de la movilidad, porque ahora hablaremos de la movilidad y la señora Chueca. ¿Y sabéis lo que me ha dicho? Que no quiere un cara a cara, me he quedado sin él. Así que os animo a los medios de comunicación, quedan 10 días, en concreto 7. Yo quiero un cara a cara con la señora Chueca, en el formato que quiera. Ya vale de aparentar. Esta señora es la señora de la foto, del anuncio, de aparentar, y nosotros nos dedicamos a avanzar. Igual que Jorge, es que es alumna aventajada de Jorge, efectivamente, es la alumna aventajada. ¿Sabéis lo peor que le ha pasado en este caso a la ciudad de Zaragoza? Lo peor que le ha pasado a la ciudad de Zaragoza se llama Natalia Chueca. Y además me voy a explicar por qué. Acumula la mayor cantidad de fracasos. Lo primero, una huelga de 650 días de autobús. Oye, récord absoluto en la ciudad de Zaragoza. Una huelga de limpieza que la tuvo que parar un COVID, si no seguiríamos de huelga de la limpieza en esta ciudad. No ha reordenado, por supuesto, la línea de los buses. Como sabéis, se hizo fotos con los patinetes, con las bicicletas eléctricas. Ahora las empresas se han ido, solo han quedado las fotos y además se han llevado el dinero de los zaragozanos y zaragozanas. Ha sido incapaz de poder parar eso también. Pero lo peor de todo, ha privatizado los espacios públicos. Me voy a detener en el tema de los espacios públicos porque esto además lo estamos viviendo con una inmensa tristeza. En ese contenedor de negocios, lo último que nos hemos encontrado de la señora Chueca es que ha sacado unos pliegos obscenos a la ciudad. ¿Recordáis todos los kioscos del Parque Grande, por ejemplo, bien cerquita de aquí? Y ha sacado unos pliegos multimillonarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que solo puede acceder a esos pliegos una empresa. Un amigo, el mismo amigo que está apareciendo últimamente en todo, el amigo del señor Azcón, que no se corta nada y que efectivamente no paran de aparecer. Mira, yo estuve hablando con los pequeños hosteleros que hay ahí, con Miguel, que regenta uno de los kioscos, regentaba, y nos decía, hombre, yo adoro esta ciudad, yo adoro este parque, yo he realizado este parque con todos vosotros. Vosotros tenéis recuerdos de la ciudad gracias a nosotros, pero no podemos acceder a esos pliegos, es imposible. Esos pliegos están dirigidos para unas personas y yo me quedo
con ese bar, me quedo con los recuerdos del bar de Miguel, donde nos tomábamos cañas y papas. Ahora, las grandes franquicias que van a venir a ocupar esos espacios, nos tendremos que tomar vino lambrusco. Bueno, pues esa es la decisión de un Partido Popular que piensa en el negocio y las franquicias y un Partido Socialista que avanza con los pequeños y los medianos hosteleros. Por ello, Javier, tenemos que gobernar. Tú vas a ser presidente, vas a revalidar y serás el próximo presidente del Gobierno de Aragón. Pero yo seré la alcaldesa de Zaragoza, porque Zaragoza tiene unos retos en estos momentos. Zaragoza es el 55% de Aragón y por ello tenemos que tener ambición. Javier, vamos a ser tractor contigo en esta ciudad de la comunidad autónoma. Tenemos que trabajar a nivel provincial, esto también lo estamos hablando con nuestro secretario general, porque tenemos modelo de ciudad, claro que tenemos modelo de ciudad. Sabemos que uno de los problemas fundamentales en esta ciudad es la vivienda y llevamos en el proyecto, en el programa, 1.500 viviendas para jóvenes de alquiler. ¿Y sabéis por qué nosotros somos creíbles? Porque hicimos el socialismo, los gobiernos socialistas, 20.000 viviendas públicas en esta ciudad. El PP, cero, ni una vivienda pública. No le interesa, no le interesa. Porque haremos la segunda línea del tranvía, la haremos, claro. Tenemos una deuda pendiente con los vecinos de San José, de Las Fuentes, de Delicias, de Oliver y Valdefierro y conectaremos con el AVE, que es donde entra nuestra gente, y conectaremos con el aeropuerto, porque no podemos permitir que a Plaza estén subiendo al día 16.000 coches. Todas las medidas que tiene que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza tienen que ir dirigidas contra el cambio climático. No tenemos planeta B, amigos, tenemos que luchar contra el cambio climático y por eso hay que poner medidas en marcha. Y sobre todo, una ciudad policéntrica, donde nuestros barrios sean espacios para la convivencia, donde en nuestros barrios podamos convivir. Abriremos también los colegios para poder disfrutar de los barrios. Haremos grandes salones de la ciudad, porque nuestros votantes, que es la inmensa mayoría, nuestra gente, porque el PSOE se dedica a las personas, están en los barrios tradicionales que ha abandonado el PP. ¿Y sabéis por qué los abandonan? Porque no les votan. Porque son así, porque no trabajan para las personas. Nosotros trabajamos para todos. Por ello, la derecha ha abandonado los barrios. La ciudad debe ser una garantía de derechos. Debemos de recuperar la autoestima y, sobre todo, ¿sabéis cuál es el problema? Que tenemos que hacer el último esfuerzo. Que si no, Natalia Chueca, ¿sabéis con quién va a gobernar? Con la ultraderecha. ¿Y sabéis lo que ha pasado estos 4 años? Que hemos perdido todos los derechos en tema de violencia de mujer, en tema de cooperación, en tema de solidaridad. Zaragoza era una ciudad pionera en todo ello y estos 4 años de PP, Ciudadanos y Vox, lo que queda en este caso en el Ayuntamiento de Ciudadanos, que son solo tránsfugas, hemos retrocedido en derechos y no lo vamos a consentir. Por eso, el 28 de mayo tenemos que ganar, hay que ganar. Quedan 10 días, el último esfuerzo, hay que movilizarse, lo hicimos, lo haremos, vamos a conquistar el futuro para esta ciudad, lo vamos a hacer entre todos y todas. Y ahora os paso al compañero que ha hecho lo mejor por Aragón, evidentemente, pero sobre todo también por esta ciudad. Las inversiones han venido de la mano de Javier Lambán, porque cree en la ciudad a pesar de los obstáculos que le han puesto. Así que, compañero Javier.
Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Bienvenidos todos a esta fiesta socialista, donde tenemos la ocasión de reencontrarnos, de abrazarnos, de vernos después de 4 años de muchas dificultades en la que lo hemos pasado muy mal. Hemos tenido que hacer frente a las peores crisis por las que ha atravesado España desde el año 1939 y gracias al esfuerzo de todos, pero fundamentalmente gracias al esfuerzo de los socialistas, España, Aragón y los municipios han salido adelante. Bienvenidos a esta fiesta en la que hemos de tomar impulso para afrontar la última etapa de la carrera hacia las urnas, para llegar los primeros al recuento del día 28 de mayo. Nos jugamos el futuro de Aragón y de todos y cada uno de los municipios. Y el día 28 de mayo, cuando abramos las urnas, si somos dignos de nuestra historia, si somos dignos de lo que representamos, si somos dignos del compromiso que tenemos con los ciudadanos aragoneses, habremos ganado las elecciones una vez más y Aragón, Zaragoza y los pueblos tendrán los alcaldes y las alcaldesas socialistas que necesitan. Pero para afrontar esa última etapa del camino, para llegar los primeros, hay 2 vitaminas formidables, 2 vitaminas que a quienes mejor les sientan es a nosotros. Primero, la vitamina del amor a la tierra, del amor a Aragón, la vitamina del aragonesismo. Nadie es más aragonés y más aragonesista que nosotros, que los socialistas, y hace 40 años que lo venimos demostrando. Y segundo, ese formidable componente energético, ese formidable componente vital, ese formidable componente moral, que son los principios de la igualdad y de la libertad, que desde hace 144 años enarbolamos más y mejor que nadie los socialistas y que son los que han propiciado las mejores etapas de la historia de España y que están detrás de todos y cada uno de los episodios de progreso. Aragonesismo y socialismo, compañeros, esas son las 2 vitaminas que nos llevarán en volandas hasta el triunfo electoral del día 28 de mayo. Querido Pedro, bienvenido a Zaragoza, bienvenido a Aragón, donde tienes tu casa. El otro día, en un debate televisivo, casi me he vuelto a equivocar otra vez, como empiezan por Az los dos, a veces me equivoco entre Aznar y Azcón. Digamos que en un debate televisivo con el candidato del Partido Popular discutíamos qué gobierno le ha sentado mejor a Aragón en los últimos años. Ellos dicen que el de Rajoy, y yo les decía que indiscutiblemente el gobierno que les ha sentado bien a los aragoneses ha sido el que tú presides, el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. Les hablaba de presupuestos y ocurre, compañeras y compañeros, que en 4 años Pedro Sánchez ha superado en un 40% los presupuestos que destinó a Aragón Mariano Rajoy. Pero lo más importante es que proyectos estratégicos que eran y son fundamentales para nosotros y que estaban atascados han salido adelante gracias a los gobiernos de Pedro Sánchez. Estoy hablando, Maite, estoy hablando del corredor cantábrico mediterráneo que impulsamos junto con el gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de Valencia y yo mismo.
Estoy hablando de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. Estoy hablando de un viejo sueño del aragonesismo, que es la reapertura del Canfranc. Tu gobierno, presidente, ha cumplido. Tienes que convencer a Macron de que los franceses hagan lo propio, que hasta ahora no apunta a que lo vayan a hacer. Se han ido culminando los proyectos carreteros de la provincia de Huesca. Se está avanzando en la A68, la conexión con Castellón a través de Zaragoza y Teruel, y tres cuestiones fundamentales para el Bajo Aragón, como es la A68, como es la A40, la autopista Teruel-Cuenca, o como es, y esto es absolutamente fundamental, la conversión en autovía de la autonómica entre Monreal y Alcolea, es algo que tu ministra Raquel Sánchez ya ha asumido como proyecto propio. Y en asuntos, compañeras y compañeros, que son fundamentales para nosotros, como la política de vivienda, también hemos trabajado de la mano del Gobierno de España, de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez. El otro día estuvo por aquí Raquel, la ministra, y planificamos un ambiciosísimo plan de la vivienda que en la próxima legislatura ha de ser fundamental. Van a venir a Aragón muchas gentes a trabajar porque se va a generar mucho empleo, pero sin que viniera nadie ya tendríamos problemas, porque en los pueblos falta vivienda, porque en la ciudad falta vivienda y sobre todo porque los jóvenes no pueden acceder a la vivienda. Y un joven que no se pueda emancipar es un joven que puede arruinar perfectamente su vida. Eso es una prioridad absoluta para los socialistas en los próximos años. Y en eso estamos trabajando codo con codo con el Gobierno de España. Hay políticas sociales que has impulsado, Pedro, que llevan el sello indeleble del Partido Socialista, el sello indeleble de la socialdemocracia. El incremento del salario mínimo interprofesional. Lo digo delante de Daniel Alastuey, exsecretario general de la UGT hasta hace pocos días, pero que convencido de que el viejo legado de Largo Caballero que él defiende con uñas y dientes, nosotros lo encarnamos a la perfección, ha decidido pasar de acera, aunque la calle, como él dice, siga siendo la misma, y venirse a trabajar con nosotros en la trinchera política para seguir ampliando y ensanchando los derechos de los trabajadores. Las pensiones, la actualización de las pensiones, algo que también es consustancial con los socialistas, que las personas mayores tengan las pensiones que merecen, no por solidaridad sino por estricta justicia, es algo a lo que un socialista no puede renunciar jamás. Y el incremento que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez es sencilla y literalmente histórico. No quiero hacerte el mitin, presidente, no quiero hacerte el mitin, pero terminaré hablando de algo que en Aragón se entiende bien, porque en Aragón, a pesar de que somos pocos, aunque no poco, hemos tenido desde hace 1000 años una perspectiva universal de la vida. Hemos entendido siempre que el mundo era nuestro hábitat natural. Y por eso, cuando vemos a un presidente del Gobierno de España yendo por el mundo, defendiendo a España y defendiendo los valores de la Unión Europea, defendiendo los valores de la convivencia y de la paz universal, los aragoneses, Pedro, nos sentimos francamente orgullosos de nuestro presidente y de nuestro Gobierno. Compañeras, compañeros, es el tiempo de Aragón. La autonomía nos ha sentado de maravilla. La autonomía nos ha permitido reencontrarnos con nosotros mismos,
reencontrarnos con un caudal de talento inconmensurable que llevaba siglos agazapado. La autonomía nos ha permitido tomar las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos, ir conformando la comunidad a nuestra medida y de acuerdo con nuestra vocación, y en este momento poder mirar al resto de las comunidades autónomas españolas como hermanas, pero desembarazados de cualquier tipo de complejo, que es lo que durante décadas tuvimos. Han sido 40 años, 26 de ellos gobernados por los socialistas, y me complace mucho saludar especialmente aquí esta tarde al primer presidente estatutario, a Santiago Barroco, que nos acompaña. Y me complace señalar la presencia de Marcelino Iglesias, que durante 12 años puso a la comunidad autónoma de Aragón en posiciones de liderazgo en toda España. Os decía que hemos hecho la comunidad a nuestra imagen y semejanza. Eso sí, siempre de la mano de los aragoneses, porque los socialistas creemos en nuestras ideas, pero sabemos que los proyectos de país, que los proyectos de comunidad son proyectos comunes que para tener éxito deben ser compartidos por todos. Eso, insisto, nos ha conducido al éxito, sin ningún tipo de dudas. Pero desembarazados de complejos, conscientes de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, de nuestro talento, es hora de que, interpretando, yo creo que de manera casi literal, el título 8º de la Constitución, haciendo gala a un país que es prácticamente ya federal, es hora de que demos un salto hacia adelante junto con las demás comunidades autónomas y participemos activamente en la gobernanza del Estado. El Gobierno del Estado lo tiene que liderar sin ningún tipo de dudas el Gobierno de España, pero las comunidades autónomas somos Estado y también nos concierne lo que pasa, sobre todo en asuntos que son de nuestra directa incumbencia. Por eso, para la próxima legislatura, los socialistas de Aragón, el Gobierno de Aragón, hemos puesto sobre la mesa una serie de debates en torno a cuestiones que van a ser fundamentales, cruciales en los próximos años. Hemos lanzado una iniciativa para la eficiencia y la sostenibilidad de la salud pública, de la sanidad pública, porque a pesar del esfuerzo hecho por los socialistas en el Gobierno y en las comunidades autónomas, el sistema tiene algunas grietas, tiene algunas quiebras que es preciso cerrar cuanto antes si no queremos que el sistema colapse. Es un pilar fundamental del estado del bienestar, es lo que da seguridad existencial a los ciudadanos y es fundamental que entre todos, liderados por el Gobierno, pero sobre propuestas como la que ya ha hecho el Gobierno de Aragón, resolvamos esta cuestión, la de la atención primaria y el resto de los problemas, cuanto antes, porque le va la vida en ello a España y a nosotros como partido. Hemos planteado también una iniciativa para un asunto que nos quita literalmente el sueño y en un año como este de sequía puede ser realmente atroz. Me refiero a los incendios forestales, porque si la sequía va a tener un impacto brutal en la agricultura o en la ganadería, el incremento exponencial de riesgos en materia de incendios nos puede dar un verano literalmente terrorífico. Y hemos planteado la necesidad de dotarnos de un modelo energético propio para aprovechar la oportunidad que nos ofrecen las energías renovables. Vamos a ser líderes en la producción de las mismas, pero queremos que la producción se acerque al consumo, que las energías que se produzcan en Aragón beneficien sobre todo a los aragoneses, a las familias, a las empresas, que se conviertan en imán atractor de inversiones procedentes de fuera. Y para eso hemos de ir poco a poco reformando el modelo vigente tanto en Aragón como en el resto de España. Y además, compañeras y compañeros, los socialistas aragoneses, interpretando fielmente el sentir mayoritario de la comunidad, hemos de estar siempre comprometidos con la defensa de la Constitución y con la defensa de la unidad de España.
Seguramente no hay una comunidad autónoma en España donde ser aragonés y ser español se sienta exactamente con la misma convicción y con el mismo entusiasmo. Yo tengo la opinión, seguramente matizable, de que en los últimos 20 años el proyecto de España, el proyecto nacional, el proyecto constitucional, viene ofreciendo también como la sanidad algunas grietas. Y creo sinceramente, y lo he dicho siempre, no voy a decir nada nuevo, que antes de que se cumpla el primer centenario de la Guerra Civil, y faltan solo 13 años para que se cumpla el primer centenario de la Guerra Civil, hemos de procurar cerrar todas las heridas pendientes y sobre todo hemos de intentar por todos los medios llegar a esa fecha con todos los muertos enterrados en paz, con todos los muertos descansando en paz. Porque un país que no vive en paz con su pasado, es imposible que se pueda proyectar en paz hacia el futuro. En ese sentido, antes de 2036, queridas amigas y queridos amigos, hemos de llegar sin un solo muerto, sin un solo asesinado o asesinada por el franquismo desde julio de 1936 en las cunetas. Todas las víctimas del franquismo deben estar enterradas con dignidad y deben descansar en paz. Hemos de llegar al año 2036 con todas las víctimas, con todos los crímenes de ETA debidamente resueltos. La inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a la cabeza, pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero a continuación pensamos, la inmensa mayoría de los aragoneses, que es absolutamente abyecto, miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA. Sobre todo por parte de un partido que a veces ha pactado con los herederos de la banda terrorista y que en un momento determinado se atrevió el señor Aznar a llamar a ETA Batallón de Liberación Nacional, Movimiento de Liberación Vasco o algo similar. El cinismo del Partido Popular no tiene límites y ese cinismo, esa utilización miserable y obscena de las víctimas, esa utilización miserable y absolutamente perversa de las asociaciones de víctimas del terrorismo no solo es inmoral, sino que además es divisoria, divide a la sociedad. Antes de 2036, las víctimas del terrorismo, el legado moral que significan, debe ser asumido por toda la sociedad. Pero para eso el Partido Popular tendrá que hacer una rectificación a fondo. Y os digo, compañeras y compañeros, compañero Pedro Sánchez, que esa faena, esa tarea, esa empresa común, ese propósito de llegar a 2036 con el pasado en paz para proyectar un futuro en paz, solo lo puede liderar el Partido Socialista Obrero Español. Y si os decía que es el tiempo de Aragón, os digo ahora que es el tiempo de la igualdad, que es el tiempo de la socialdemocracia en todos y cada uno de sus valores, y que Aragón quiere estar a la cabeza en el cumplimiento de los objetivos fundacionales de la socialdemocracia. El primer requisito para ello es alcanzar el pleno empleo. Lo primero que los socialdemócratas se plantearon cuando llegaron a la historia del mundo fue alcanzar el pleno empleo como base de todo lo demás. Pues bien, nosotros en este momento somos la segunda comunidad autónoma con menos paro. Tenemos el compromiso de unos cuantos empresarios para generar 20.000 puestos de trabajo en los próximos años. ¿Quiere esto decir
que podemos y debemos ser los primeros en alcanzar el pleno empleo en los próximos años, que podemos y debemos ser los primeros en llegar al 25% de componente industrial del PIB, que es el verdadero termómetro de las economías pujantes. Pero siempre, compañeras y compañeros, pensando que cuando se habla de economía, lo importante no son las cifras macroeconómicas, lo importante no son los grandes proyectos macroeconómicos, lo importante es resaltar y poner por encima de todo el valor del trabajo. El valor del trabajo entendido no como una mercancía que se compra y se vende barata, sino el valor del trabajo como bien social, como el camino hacia la realización de las personas, de los hombres y de las mujeres, como el camino hacia la construcción de sociedades pujantes, como el camino hacia la felicidad de los hombres y de las mujeres, siempre y cuando desarrollen tareas, desarrollen profesiones que son las que les gustan. Y eso es incluso más importante que las cifras, y en eso nos tenemos que empeñar y a eso nos tenemos que dedicar. Igualdad es también, socialdemocracia es también conseguir cotas de igualdad a través de los servicios públicos. Esa es nuestra seña de identidad. Te aplaudo, compañero presidente, ese planteamiento que has hecho de considerar de una vez por todas la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar. Ya he hablado de ello. Pero se trata, compañeras y compañeros, se trata de que los otros 4 pilares los fortalezcamos a fondo. Somos la tercera comunidad autónoma que más ha desarrollado el gasto en inversión social desde que llegamos al Gobierno. Rubí fue la segunda que más gasto social destruyó. Por tanto, hemos avanzado mucho. Hemos fortalecido la sanidad pública, hemos fortalecido la educación pública, los servicios sociales. Somos los segundos en calidad de vida y en igualdad, que es a lo que debe aspirar cualquier socialista que se precie. Pero no podemos estar satisfechos. Un socialista nunca puede estar satisfecho. Un socialista se tiene que plantear siempre metas más allá, sobre todo cuando se trata de proponerse objetivos de igualdad y de libertad. En ese sentido, estamos planteando por los pueblos y por las ciudades nuevas ideas, nuevas propuestas. Yo hoy os voy a comentar una que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con un nuevo concepto de la escuela pública. En este momento el avance experimentado por la Escuela Pública Aragonesa es formidable. Hemos incrementado en 2.000 los profesores, hemos construido centros donde eran necesarios y hemos impedido que se cerraran escuelas donde por razones demográficas la derecha hubiera considerado que no eran rentables. Pero tenemos que seguir mejorando el sistema siempre. Tenemos que avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar. Si no, las mujeres nunca tendrán los mismos derechos que los hombres, y esto es algo absolutamente fundamental. Y hay un tipo de educación, compañeras y compañeros, que va más allá de la educación formal y que tiene que ver con una serie de actividades, llamémosle así extraescolares, llamémosla educación no formal, a la que tienen más acceso los niños y las niñas con rentas altas que los niños y las niñas con rentas medias o bajas. Esa es una desigualdad que, si no se salda, si no se elimina, genera otras desigualdades a lo largo de la vida que nunca se pueden resolver y de la que las víctimas que las han sufrido nunca se pueden recuperar. Por eso digo por primera vez que en los próximos 4 años vamos a universalizar el derecho a la educación no formal de 6 a 18 años, incrementando el gasto dirigido a esas materias en 75 millones de euros, lo cual consistirá, y me he traído un papelito para decíroslo, lo cual consistirá en una actividad extraescolar durante todo el año, en clases de refuerzo adicional no bonificadas a través de la renta, como quiere el Partido Popular, solo para los que realmente pagan renta, un servicio de comedor escolar reforzado, un campamento de verano, servicios madrugadores reforzados,
una colonia urbana en Navidades soberano para todos los niños y las niñas, servicio de tardes de ocio y tiempo libre en el propio centro y sufragar una parte de estancia en el extranjero. Los niños y las niñas, nazcan en la cuna que nazcan, tienen que tener exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades, y esa es la bandera fundamental de los socialistas y eso es lo que realmente los tiene que caracterizar, compañeras y compañeros. Termino ya con un par de pinceladas políticas. La verdad es que no es lo que más me divierte. Hace unos cuantos años sí que me divertía hablar de estas cosas. Con el paso del tiempo me divierte cada vez menos, pero contaminado por el ímpetu de Lola Ranera, os voy a decir un par de cuestiones sobre la campaña que está teniendo lugar. Mi buen amigo Azcón es mentiroso. Pero no es mentiroso por estrategia electoral ni por necesidad, es mentiroso por afición. Porque ha sido siempre mentiroso, porque Jorge, el bueno de Jorge, sin mentir no puede vivir. Lo que ocurre, compañeras y compañeros, es que hay muchas clases de corrupción. La de la mentira, la de la tergiversación consciente de la verdad, es una corrupción absolutamente intolerable en un dirigente político. Y desde luego es difícilmente explicable que ayer en Barbastro, delante, fotografiándose con las obras de un centro de salud que empezamos hace 3 meses, dijera que he incumplido mi compromiso de construir un centro de salud en Barbastro. Esa es una buena metáfora. Esa es una buena metáfora, pero os podría poner otros muchos ejemplos. Y os diré algo de una fuerza política de reciente irrupción en la política aragonesa, y lo voy a hacer con el máximo respeto con el que me dirijo a cualquier fuerza política. Me refiero a Teruel Existe. En este momento en Aragón, y a 10 días de las elecciones, es cuestión de que todos pongamos las cartas boca arriba. Y es cuestión de que al electorado no le ocultemos nuestras intenciones ni tratemos de dar gato por liebre ni ofender a la inteligencia de los aragoneses, que es bastante difícil porque cuando un aragonés se siente ofendido de la inteligencia, la reacción puede ser literalmente abrasadora y arrasadora. Digo esto porque ante las elecciones hay 2 posibles mayorías para conformar gobiernos. Una, la mayoría conservadora reaccionaria, constituida fundamentalmente por el Partido Popular y por Vox. Una mayoría conservadora reaccionaria que resucita el trasvase del Ebro, algo que nosotros no consentiremos. Una mayoría conservadora reaccionaria que quiere acabar con el estado de las autonomías, aunque trata de gobernar una autonomía. Una mayoría conservadora reaccionaria que quiere borrar literalmente del mapa los derechos que las mujeres han ido adquiriendo en las últimas décadas. Y enfrente hay una mayoría progresista estatutaria, convencida de la bondad del estatuto, de lo bien que nos ha ido el estatuto y muy convencida y muy satisfecha de las capacidades de Aragón para afrontar el futuro. A Teruel Existe, el Partido Popular lo está intentando llevar a su redil con lo que yo diría trampas o engaños en la que espero que Teruel Existe no caiga. Se le está diciendo que no se preocupen, que Vox se quedará fuera del gobierno, pero que en el gobierno pueden estar ellos dos, nada condicionados por Vox, pero esos son trampas, esos son engaños. Teruel Existe tendrá que decidir en los próximos días si quiere formar parte de una mayoría de progreso en la comunidad o quiere formar parte de una mayoría reaccionaria, de una mayoría supresora de derechos, de una mayoría que nos quiere volver a los peores años del franquismo. Y termino ya citando a un alcalde de la Ribera del Ebro, un magnífico alcalde, que en la campaña electoral nos dijo una frase que a mí se me ha quedado siempre en la cabeza y con su permiso, con su copyright, defiendo hasta la saciedad. El próximo domingo, compañeras y compañeros, el siguiente, nos jugamos literalmente el futuro.
el futuro de Aragón, el futuro de los pueblos, el futuro de las ciudades. El próximo domingo apelamos a vuestro espíritu socialista, a vuestro espíritu progresista, a vuestro espíritu aragonesista. Apelamos al amor que sintáis por vuestros hijos y por vuestros nietos, los que lo tengáis. Y os pedimos algo que tampoco es tan complicado. Dadnos 5 minutos de vuestra vida el domingo 28 de mayo y nosotros os daremos 4 años de la nuestra. ¡Ánimo y a ganar las elecciones! Buenas tardes, Zaragoza. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias Lola, gracias Javier, por vuestras palabras, por vuestra hospitalidad y por vuestra acogida, ¿no? Antes Javier ha dicho una cosa que es probablemente una gran verdad que todos y todas compartimos, con independencia de a quién se vote. Estos 4 años han sido 4 años difíciles, de enormes dificultades. Hemos atravesado una pandemia hace escasas semanas, 2 semanas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, dio por zanjada como emergencia internacional la pandemia hasta ese día de la COVID-19. 3 años después, gracias profesionales sanitarios, gracias científicos y científicas que nos disteis la vacuna para poder superar esta enfermedad. Y ahora, además de la emergencia climática que está detrás de muchas de las cuestiones que ha dicho Javier en su intervención, los incendios, evidentemente la sequía, estamos atravesando algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo, que es nada más y nada menos que una guerra por parte de un imperialista como Putin, volando los puentes de un orden internacional basado en reglas, respetando la integridad territorial de un país como Ucrania y violando en consecuencia su soberanía nacional, su libertad, en definitiva, a decidir qué futuro quiere tener cada uno de los ucranianos y ucranianas. Bueno, es cierto que ha sucedido todo eso. Y en muchas ocasiones me lo habéis escuchado decir también aquí en Zaragoza, que menos mal que estábamos los socialistas al frente de los gobiernos autonómicos, en muchos ayuntamientos y también en el Gobierno de España, para defender a nuestros conciudadanos ante el virus del COVID-19, pero también defender ante las instituciones comunitarias lo que pensábamos que era de justicia, lo que creíamos que necesitábamos no solamente para responder al COVID-19, sino también para modernizar nuestra economía con esos 140.000 millones de euros de fondos europeos que estamos recibiendo ya, que somos el país más en vanguardia y que vamos a seguir teniendo hasta el año 2026 para reindustrializar nuestro país. Es cierto que todo eso ha ocurrido, pero entre medias creo que los gobiernos, el gobierno autonómico de Aragón, también el gobierno de España, no hemos perdido el tiempo. Había muchas cosas que hacer. Y si con todo el viento en contra hemos sido capaces de hacer una auténtica revolución de nuestro sistema educativo, de reformar la ley de formación profesional, también de reformar el sistema universitario, de aprobar una nueva ley de ciencia, de aprobar una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, de aprobar una ley de memoria democrática, una ley también de eutanasia, de reformar el mercado laboral de acuerdo con los agentes sociales, de reformar el Pacto de Toledo garantizando la revalorización de las pensiones conforme al IPC, de acuerdo con la Comisión y con los sindicatos, de aprobar un ingreso mínimo vital, de impulsar una solución ibérica que nos ha hecho ya ahorrar 5.000 millones de euros de la factura energética de las familias, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras partes de Europa. Si todo eso lo hemos hecho con el viento en contra, imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer cuando el viento sople a favor, en Zaragoza, en Aragón y en España. Y ese tiempo va a llegar. Y ese tiempo llegará. Y como ese tiempo llegará, lo importante es que nos pille preparados. Y por eso el 28 de mayo tenemos que votar socialista, tenemos que votar a Lola como alcaldesa y de nuevo a Javier Lambán como presidente de Aragón. Porque de esta legislatura de dificultades, de extraordinarias dificultades, hemos hecho la legislatura del empleo, de los derechos y de la paz social. Y ese es un éxito de país, de todos y cada uno de los ciudadanos, vivan donde vivan, de nuestro país, que han hecho frente con extraordinaria valentía
a cualquier tipo de adversidades. Y también de sus gobiernos, también del Gobierno de España, que ha protegido a la gente cuando más lo necesitaba y ha hecho avanzar a España pese a todas las dificultades que hemos atravesado durante estos últimos 4 años. Y no lo hemos tenido fácil. No lo hemos tenido fácil por las condiciones, la pandemia, la guerra, todas las derivadas de la emergencia climática y por tener una oposición que ha jugado siempre a la contra, que ha tratado de aprovechar estas crisis de enorme envergadura para hacer caer los gobiernos, también el Gobierno de España. Pero pese a estar invocando día sí, día también, fijaros, desde que soy presidente del Gobierno, bueno, se rompe España, se hunde la economía, somos un país absolutamente fuera del circuito internacional. Bueno, pese a todos los apocalipsis, singularmente el apocalipsis económico que viene clamando la derecha día sí, día también, desde que soy presidente del Gobierno, España, y en esta semana hemos vuelto a ver los datos, lidera por 3er año consecutivo el crecimiento económico de las principales economías del euro. Tenemos una inflación alta en comparación con lo que hemos tenido durante esta última década, del 3,8%, sí es cierto. Y estamos haciendo mucho, la solución ibérica, el ahorro en impuestos energéticos a la clase media de los trabajadores y trabajadoras, 18.000 millones de euros que llevamos ahorrados en recaudación como consecuencia del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España, reduciendo, suprimiendo aquellos impuestos vinculados con el consumo energético como consecuencia de lo que estamos sufriendo en Ucrania. Pero es cierto que tenemos una inflación del 3,8%, no nos damos por satisfecho y vamos a seguir haciendo cosas, pero comparémonos con la media europea, porque la media europea está en el 8,1% y hay países en Europa que tienen tasas de inflación del 20%, nosotros del 3,8%. Y tenemos unas tasas de afiliación a la Seguridad Social, antes lo comentaba Javier, respecto a Aragón, casi 600.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, en plena guerra y tras una pandemia. Y compañeros y compañeras, esta misma semana hemos visto los datos avanzados de creación de empleo durante este mes, del 15 de abril al 15 de mayo, 117.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, 462.000 en lo que va de año, es decir, prácticamente el mismo volumen de afiliación a la Seguridad Social que en el año 2022. Y ya os digo que antes de que termine el mes de junio, muy probablemente, si la evolución de la afiliación continúa como hasta ahora, estaremos, si no en los 21 millones, muy cerca de los 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Un registro histórico en la serie de la Seguridad Social. ¿Por qué digo esto? Porque la derecha, en su afán por invocar siempre un apocalipsis que nunca llega, demuestra que no da una a derechas. Recordaros lo que decía aquellos días de que empezamos a subir el salario mínimo interprofesional, lo hemos subido un 47%, lo ha dicho antes bien Javier, ¿no? 1.080 euros al mes. No son 12 pagas, son 14 pagas el salario mínimo interprofesional en nuestro país, siguiendo esa hoja de ruta que marcamos al principio de la legislatura y que además, en fin, es la Carta Social Europea que nos decía tenemos que llegar al 60% del sueldo medio en nuestro país. Lo hemos hecho en 4 años. Somos de los pocos países de la OCDE que más ha subido el salario mínimo interprofesional durante estos últimos 4 años, de la manera que lo hemos hecho, en un 47%, insisto, como os he dicho antes. Pero no quería deciros eso, quería deciros que recordad lo que decía la derecha. Si subís el salario mínimo interprofesional, se va a destruir empleo. Y tenemos 20.700.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Dijeron que a dónde íbamos revalorizando las pensiones conforme al IPC, que íbamos a destruir la caja de la Seguridad Social. Y estamos reduciendo el déficit de la Seguridad Social como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional, de la reforma laboral que hace que se creen empleos de calidad, de ese acuerdo salarial entre los sindicatos y la patronal, precisamente para repartir de manera equitativa los frutos del crecimiento que se ha alcanzado hace escasas semanas. Bueno, pues todo eso está haciendo que podamos revalorizar las pensiones, reconstruir el Pacto de Toledo, reducir el déficit público y por primera vez desde hace 10 años estamos nutriendo de nuevo con 3.000 millones de euros la hucha de las pensiones para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones y del sistema
en el medio y en el largo plazo. Eso es lo que estamos haciendo. Y recordad lo que decía la derecha. A Sánchez se va a movilizar la calle el otoño caliente que decían que íbamos a tener en octubre del año 2022. Y resulta que España es, gracias también al compromiso de los agentes sociales y a la acción del Gobierno de España, el país con mayor paz social de Europa. ¿Por qué digo todo esto? Porque compañeros y compañeras, yo sé que hay que tener mucha paciencia con la derecha, pero es que hay que hacerse cargo de la frustración que tienen. Es que llevan 4 años invocando un apocalipsis que nunca llega. Y cada récord de empleo que registra España, récord de insultos y de descalificaciones por parte de la derecha. Hay que hacerse cargo, hay que tener mucha paciencia, pero hay que hacerse cargo. Porque en realidad lo que les pasa es que son muy conscientes de que con nuestra acción estamos tumbando uno a uno todas las fichas del dominó de los viejos dogmas neoliberales que intentaron instalarlos durante la crisis financiera y su respuesta neoliberal. Nosotros no diremos que España va bien, no, porque hay muchas cosas que se tienen que resolver aún. Hay mucha gente que tiene dificultades para poder llegar a fin de mes, sobre todo ahora como consecuencia de esta guerra de Putin en Ucrania. Hay muchos niños y niñas que sufren pobreza infantil. Hay jóvenes, como decía Lola y también Javier, que aún tienen que esperar a tener 30, 35 años para poder emanciparse de sus familias. Y hay personas, sobre todo mujeres, que sufren la desigualdad salarial y otro tipo de discriminaciones que son absolutamente reprochables e inadmisibles en una sociedad democrática y plural y diversa como es la sociedad española. No vamos a decir que España va bien, pero sí diremos que a España le va mejor con las recetas socialdemócratas de gobiernos progresistas y no con las recetas neoliberales del gobierno del Partido Popular cuando gobernó la crisis financiera, a base de recortes. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que nos estamos acercando a unas elecciones el próximo 28 de mayo, y habrá gente que piense, bueno, ¿yo por qué tengo que ir a votar? ¿De verdad realmente importa votar? Pues claro que importa votar. Si a uno le importa la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, si le importa también las pensiones de los mayores, si le importa tener un país respetuoso con la diversidad, que es también algo que se está poniendo en juego, en este caso por la ultraderecha, pues evidentemente votar importa. Porque con el voto podemos decidir si nos gobierna alguien que congela las pensiones al 0,25% o las revaloriza conforme al IPC, como está haciendo este gobierno. ¿Cómo no va a importar votar? Porque con el voto podemos garantizar tener un gobierno que sube el salario mínimo interprofesional, que acuerda con los agentes sociales una reforma laboral, u otro gobierno como tuvimos durante la crisis financiera, que hizo contrarreformas laborales y que abrió de par en par las puertas a la precariedad y a la devaluación salarial de los trabajadores y de las trabajadoras. Y con el voto se decide si se construyen hospitales públicos, centros de atención primaria, no solamente en las grandes ciudades, sino también en el medio rural, o se abren las puertas a las privatizaciones, como hace el Partido Popular allí donde gobierna. ¿O es que nos hemos olvidado también aquí en Aragón de cómo cerraron los centros en el medio rural, tanto los educativos como también de consultas médicas? Por eso, compañeros y compañeras, cuanto más fuerte esté el Partido Socialista el próximo 28 de mayo, más fuerte estará el estado del bienestar, que es lo que nos protege, lo que garantiza la igualdad de oportunidades y lo que hace avanzar a las sociedades, con cohesión social y con cohesión territorial. Nosotros, nuestra agenda, y se puede decir de muchas maneras, pero creo que podemos compartir la síntesis de todo nuestro proyecto político, es la dignidad. Al final, la agenda de gobierno de los socialistas, allí donde tenemos el honor de liderar las instituciones, Javier en el gobierno autonómico de Aragón, Lola dentro de muy poco ya en la alcaldía de Zaragoza, o yo como presidente del gobierno, con compañeras también de Aragón como Pilar al frente del Ministerio de Educación y de Formación Profesional. Por cierto, es la dignidad. Por eso, cuando en muchas ocasiones tenemos que pensar en cuál es la diferencia, ¿no?, entre
entre que gobiernen los progresistas, la izquierda, la socialdemocracia y gobierne el Partido Popular. Y bueno, ya para experimentos con Vox, pues no hay más que ver lo que ocurre en Castilla y León. Sí, lo que están haciendo, ¿no? Pues yo creo que es importante recordar que para ellos reformas, y tenemos que hacer reformas evidentemente, es sinónimo de recortes. Y si nos retrotraemos a lo que pasó en los años 2013, 2014, 2015, ¿no?, que ahora hablan y invocan mucho como consecuencia de que su única propuesta va de eso, de derogar, y luego entraré un poco más en esa reflexión. Realmente lo que han hecho ha sido siempre recortar y hacer reformas en contra de la mayoría social y de la clase media y de la clase trabajadora de nuestro país. En muchas ocasiones, cuando me reprocha el Partido Popular la respuesta que hemos hecho a la crisis de la COVID, no entiendo muy bien dónde está esa crítica, porque nosotros, fijaros, en 3 años, desde la eclosión de la pandemia, allá por marzo de 2020, es que tenemos 1.200.000 afiliados más a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Pero fijaros, habrá gente que diga, bueno, pero eso no entiendo, ¿con qué lo comparamos? Bueno, comparémoslo con la década que tuvimos que esperar para poder recuperar los niveles de empleo previos a la crisis financiera como consecuencia de las erráticas recetas neoliberales en esa crisis financiera. Digo todo esto, compañeros y compañeras, porque sus reformas con recortes deprimieron la economía, dispararon el desempleo y dispararon la desigualdad. Y las reformas con dignidad hacen que dignifiquemos los salarios, que dignifiquemos las condiciones laborales y que dignifiquemos la jubilación de nuestros mayores. Y eso lo que hace es reducir la desigualdad, aumentar el desempleo y garantizar un crecimiento mucho más justo y sostenible. Y sí, ayer aprobamos en el Senado, y aquí está nuestra portavoz en el Senado, Eva Granados, pues aprobamos definitivamente ya la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Se dice pronto, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Que dice cosas tan, no sé, de sentido común, si me permitís, que no entiendo muy bien por qué el Partido Popular, salvo que evidentemente la vivienda para ellos es otro negocio, no un derecho, tanto que dicen que son constitucionalistas y también este artículo, el 47, se empeñan en que no se cumpla. ¿Sabéis lo que dice el artículo 47? Que la vivienda sea un derecho y no un problema como es sobre todo para la gente joven de nuestro país. Y no solamente la gente joven, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar. ¿Y qué dice la derecha? Se opone, como se opuso a los otros 4 pilares del estado del bienestar, como se opuso a la educación, a la sanidad, a la dependencia y a las pensiones. Por cierto, 4 pilares del estado del bienestar y este quinto, la vivienda, que llevan el sello indeleble del Partido Socialista Obrero Español. Y es de justicia que entremos en este debate. Y quiero decirle a Lola, por supuesto, va a contar con todos los apoyos y con todos los resortes del Estado para hacer realidad esa promesa electoral de que haya 1.500 viviendas protegidas de nuevo aquí en Zaragoza. Vas a tener el compromiso y el apoyo del Gobierno de España. Y es justo que lo hagamos, porque en una sociedad tan profundamente desigual como es la sociedad española, que todavía se está recuperando de los efectos de la crisis financiera, hay que decir a la gente que el 70% del origen de esa desigualdad trae causa de la dificultad, cuando no de la imposibilidad que tienen muchísimos colectivos, hombres y mujeres de muchísimas edades, para poder acceder a una vivienda. Lo cual es una paradoja. Fijaros, tenemos menos de un 3% del total de la oferta de vivienda en nuestro país es vivienda protegida. Menos de un 3%. Bueno, ¿con qué lo comparamos? ¿Con el 9%, por ejemplo, de la media europea? ¿O con más de un 20% que tienen economías nórdicas como la danesa, la sueca, o también economías como la holandesa? Bueno, será difícil que podamos llegar en un corto espacio de tiempo a ese 20%, pero yo sí creo que la vivienda tiene que ser una gran causa nacional para llegar cuanto antes a la media europea del 9% de vivienda protegida del total del parque de vivienda. Y esa es la gran causa nacional
que vamos a emprender todos los gobiernos socialistas. Porque se da la paradoja de que España es el tercer país de 27 con mayor número de viviendas vacías. Más de 1,5 millones de familias en nuestro país tienen que destinar más de un 40% de sus salarios a pagar el alquiler de un piso. Hay más de 2 millones de familias que quisieran vivir en una vivienda, en un piso de propiedad, y no pueden pagarlo. Y hay más de 5 millones de familias, y estoy pensando sobre todo en aquellas personas con dificultades para poder moverse, personas con discapacidad o personas mayores que no pueden salir de sus pisos como consecuencia de que no tienen un ascensor o de que encuentran en sus ciudades, en sus calles, en sus barrios, barreras arquitectónicas. La vivienda no es hoy, por desgracia, un derecho constitucional. Es un problema. Y por eso nosotros hemos decidido hacer de la vivienda ese quinto pilar del estado del bienestar con las siguientes herramientas. En primer lugar, con la ley de vivienda, que dice cosas tan lógicas como que, por ejemplo, no se puede vender vivienda protegida a fondos buitres, como han hecho gobiernos autonómicos del Partido Popular. Que el suelo en un 40% se destine a vivienda protegida y, bueno, pues llegar hasta un 90% de bonificaciones fiscales para que aquellos propietarios que tienen viviendas vacías lo pongan a disposición en alquiler, sobre todo de la gente joven, ¿no? Fijaros, esa es una línea, la línea de la ley de vivienda, pero hemos dicho más. Hemos dicho, mirad, durante la crisis financiera, el gobierno de Mariano Rajoy y también del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que nos dijeron que no nos iba a costar un céntimo de euro el rescate a los bancos quebrados, nos costó 50.000 millones de euros. Ahora que escucho al señor Feijóo decirme, no, es que ustedes han endeudado a la economía española. Bueno, la hemos endeudado porque teníamos que proteger a los trabajadores con los ERTEs, también a las pequeñas y medianas empresas con los créditos ICOs y los avales, precisamente para hacer frente al confinamiento y la lucha contra el COVID-19, o también las transferencias directas a los trabajadores y trabajadoras autónomos, como hicimos durante la pandemia. Pero es que además hemos tenido que cargar a la deuda pública pues esos miles de millones de euros que nos costó la gracia del banco malo, que lo que hizo fue comprar viviendas a los bancos quebrados para rescatarlos. Eso es lo que se llama la Sareb, ¿no? Eso es lo que se llama la Sareb, el banco malo que rescató todas esas viviendas. Y entonces cuando el otro día digo, oye, pues estas viviendas, que son 50.000, las vamos a poner a disposición de quienes pagaron esas viviendas con sus impuestos, que son los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y sabéis cuál fue la crítica de la derecha? Pero si son pisos que no valen para nada, están mal ubicados, están en malas condiciones. Y digo, pero si fueron ustedes las que compraron estas viviendas. Bueno, pues las vamos a poner perfectamente adecuadas a disposición, sobre todo de la gente joven y las familias que tienen menos recursos. También dijimos, esto no es suficiente. Hay otro banco, este es un banco bueno, es el Instituto de Crédito Oficial, que vamos a poner 2 líneas de trabajo en acción. La primera, vamos a avalar el 20% de la compra de una vivienda para aquellos jóvenes de menos de 35 años y también para aquellas familias que sin tener 35 años tengan menores a cargo y no puedan acceder, porque no tienen capacidad para ello, a la compra de una vivienda. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? El banco te da el 80% de la hipoteca, pero el 20% te tienes que buscar tú las habas. Bueno, pues el Instituto de Crédito Oficial va a avalar ese 20% a la gente joven y a aquellas familias que no tengan recursos para poder hacerlo y tengan menores a cargo. Y dijimos, no solamente eso, el Instituto de Crédito Oficial también, con los promotores privados, va a construir 43.000 viviendas en nuestro país durante los próximos años. Y además de eso, como sabemos que tenemos al Ministerio de Defensa, que tiene muchísimo suelo, pues vamos también a construir 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en suelos del Ministerio de Defensa. Dice la derecha, pero ustedes no han hecho nada en estos 5 años. Hemos hecho y mucho, insuficiente. Porque esta es una causa que nos va a empeñar durante la próxima década. Esto no va a poder resolverse en 1, 2, 3, 4, 5 años. Vamos a necesitar 10 años, pero vamos a llegar a ese 9% y lo vamos a superar hasta acercarnos a ese 20%. Ya sabéis que soy ambicioso. Porque fijaros, cuando llegamos al gobierno yo me encontré en un país de 47 millones de habitantes un presupuesto de 470 millones de euros para la vivienda.
Para que os hagáis una idea, cuando José Luis fue presidente del Gobierno, antes de la crisis financiera, se construían de media al año en nuestro país más de 60.000 viviendas protegidas. Llegó Rajoy, con las rebajas, menos de 16.000 viviendas al año. Cuando yo tomé el cargo después de la moción de censura como presidente del Gobierno, yo me encontré prácticamente en línea menos de 6.000 viviendas en construcción por parte de la Administración General del Estado. Bueno, pues hoy no son 470 millones de euros los que estamos destinando a las políticas de vivienda. Estamos destinando 3.470 millones de euros. Y con eso, del Plan Estatal de Vivienda, en donde dijimos que íbamos a construir 100.000 viviendas, ya hay en ejecución o acabadas 65.000. Y por tanto, mi objetivo es que vamos a doblar hasta un 50% superior el número de viviendas protegidas que tiene nuestro país durante los próximos 5 años. Compañeros y compañeras, esa es la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, que ellos hablan de suelo, nosotros hablamos de vivienda. Ellos hablan de un bien con el que especular y nosotros hablamos de derechos. Por tanto, la ley de vivienda es una ley de derechos y la ley del suelo fue la ley de la selva, que entre otras cuestiones lo que hizo fue hinchar la burbuja inmobiliaria y luego nos trajo lo que nos trajo. Y esta es la gran diferencia, compañeros y compañeras, hacer del crecimiento y del reparto de ese crecimiento pues la razón de ser de nuestros proyectos políticos. En definitiva, la dignidad. Y la dignidad no solamente es una cuestión de cohesión social, también es una cuestión de cohesión territorial. Fijaros, yo con Javier he hablado mucho de ello. El reto demográfico es un reto de país. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con un mandato no cumplido por parte de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno entonces, del año 2015, de las pocas conferencias de presidentes que celebró, en donde se mandataba al Gobierno de España para aprobar una estrategia de reto demográfico. Tuvo que ser un Gobierno socialista, en 2018, el que aprobara la primera estrategia de reto demográfico con 10.000 millones de euros y con 130 medidas que estamos desplegando y vamos a continuar desplegando durante los próximos años. ¿Y eso qué ha significado? Bueno, eso ha significado, entre otras cuestiones, aprovechar este chute de fondos europeos también para reequilibrar las oportunidades entre los territorios. Y es lo que estamos haciendo en Aragón. Fijaros, yo cuando escucho al Partido Popular reprochar la acción del Gobierno de España y compararla con épocas previas, vamos a ver, pero si el Gobierno de España ha transferido a Aragón más de 20.000 millones de euros, es decir, más de 5.300 millones de euros respecto a los 5 años en los que estuvo gobernando el Partido Popular con Mariano Rajoy, los últimos 5 años. Si, compañeros y compañeras, estamos teniendo proyectos en todas y cada una de las provincias de Aragón. Aquí, en Zaragoza, además de las viviendas públicas que estamos colaborando con el Gobierno autonómico, hay proyectos que van a cambiar para bien esta provincia de Zaragoza. ¿O no es así, por ejemplo, con el vehículo eléctrico y conectado, es decir, dar horizonte y futuro a la industria de la automoción aquí, en Aragón? ¿O no lo es todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, que no es sino la energía que nos va a permitir ser mucho más competitivos en términos macroeconómicos, pero también atraer nuevas inversiones, como ya de hecho está trayendo Aragón como consecuencia de que el precio de la energía es más barato? ¿O no estamos haciendo eso también en Teruel, con la electrificación de Zaragoza, Teruel, Sagunto y la incorporación de Aragón en esa conexión entre el corredor cantábrico y el corredor mediterráneo? ¿O no estamos haciendo eso en Huesca, haciendo una apuesta decidida por la modernización de los regadíos, para que nuestros regantes puedan seguir consumiendo agua, pero sean más eficaces en la gestión de un bien, por desgracia, como consecuencia de la emergencia climática cada vez más escaso? Digo todo esto, compañeros y compañeras, porque ahora mismo estamos en un momento de grandes transformaciones y necesitamos políticos y políticas que tengan muy claro que en estos desafíos también se encuentran grandes oportunidades. Que, por ejemplo, en la transformación digital podemos encontrar una gran oportunidad, como estamos ya haciendo posible aquí en Aragón. Estaba leyendo las cifras, 113.000 familias en Aragón se están beneficiando ya de la conexión a banda ancha ultra rápida, gracias al compromiso del Gobierno de España y del Gobierno autonómico.
Tenemos muchas cosas que hacer y vamos a seguir haciéndolas. Yo escucho siempre al Partido Popular, ahora se andan quejando mucho de que me dicen que soy como una suerte de hombre multianuncios, ¿no? Bueno, nosotros no anunciamos, nosotros publicamos en el Boletín Oficial del Estado. Publicamos en el Boletín Oficial del Estado. Lo que hacemos, lo que decimos, lo hacemos. Claro, yo en muchas ocasiones me han preguntado antes de la campaña electoral, oiga, ¿el Gobierno de España qué va a hacer en este año electoral? Ya sabéis que tenemos las municipales, las autonómicas, las generales posteriormente. Digo, bueno, pues el Gobierno de España va a hacer durante un año electoral lo mismo que hemos hecho durante los años que no son electorales, los años que son bisiestos, los que no son bisiestos, los pares, los impares, proteger a la gente, defender lo que piensa la mayoría, reconstruir el estado del bienestar, hacer avances y reformas, que es lo que necesita España. Si el drama no es que el Gobierno apruebe medidas, el drama es que tenemos una oposición que no tiene proyecto alguno. Solamente tiene un proyecto. El proyecto de la derecha es derogar. Derogar, y además ya lo han dicho, lo han puesto por escrito. Feijóo lo dice a escondidas en sus reuniones con fiscales conservadores, pero luego tiene Ayuso que ya le dice, no, tienes que ir por aquí. Claro, sí, porque ¿qué ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid? Que hay que derogar la ley de eutanasia, que hay que derogar la ley educativa, la ley de ciencia, que hay que derogar la ley de vivienda, ni tan siquiera se había aprobado cuando anunció ya su derogación, que hay que derogar la reforma laboral, que hay que derogar la reforma de las pensiones. Terminaría antes el Partido Popular diciendo que quiere derogar el derecho de los españoles y españolas a tener derechos. Pero la derogación es una amenaza, pero nunca es un proyecto político, es la vuelta a un pasado al que no queremos regresar. Ellos quieren regresar a la España de 2013, la de los recortes, la de la precariedad y la de la conflictividad social. Por eso, nosotros somos un proyecto, en esta legislatura de enormes dificultades, que hemos hecho posible, como decía al principio de mi intervención, el empleo, los derechos y la paz social. Y con la paz social quiero acabar, porque habrá gente que piense que la paz social es algo que viene dado, algo que cae, en fin, del cielo, que no se tiene que trabajar. Y yo quiero, en presencia además del exsecretario general de la Unión General de Trabajadores, bienvenido, compañero, a las listas del Partido Socialista, yo quiero reconocer la responsabilidad y el sentido de Estado, porque hemos tenido una legislatura muy difícil, la responsabilidad y el sentido de Estado, el compromiso con su país de los agentes sociales, de los empresarios y de los trabajadores. Pero también quiero decir que si en nuestro país hoy hay paz social es porque hay diálogo social. Y si hay diálogo social es porque hubo un gobierno comprometido con recuperar el diálogo social que otros desmantelaron. Y si hay paz social es porque se hizo esa reforma laboral de acuerdo con los sindicatos y con la patronal. Y porque se reconstruyó el Pacto de Toledo de acuerdo con la Comisión Europea y con los sindicatos, que revaloriza las pensiones conforme al IPC y garantiza la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Por eso hay paz social en nuestro país. Y eso, compañeros y compañeras, nos tiene que llevar a una reflexión última, que es la que me gustaría compartir con todos vosotros. Mirad, durante la crisis financiera hubo mucha gente que se manifestó en contra de la contrarreforma laboral del Partido Popular, en contra de la contrarreforma de las pensiones que instauró por ley el 0,25%. Lo recordaréis muchos de los jubilados que estáis aquí presentes, ¿no? Encima recibíais una carta de la ministra de Trabajo de entonces agradeciendo, ¿no?, e informándoos del 0,25%. Hubo gente también que se manifestó en contra de los recortes educativos, las mareas verdes eran. ¿Y qué deciros de las mareas blancas en contra de los recortes del Sistema Nacional de Salud? Cuando yo llegué al gobierno me encontré 3.000 profesionales sanitarios menos de los que dejó José Luis Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy. Y hoy hay 90.000 profesionales sanitarios más gracias al compromiso del gobierno socialista en Aragón y también en España. Y lo que estamos haciendo es llevar todas esas manifestaciones al Boletín Oficial del Estado. Y por eso yo os pregunto, ¿no será mejor, más útil, más sencillo incluso, defender las conquistas sociales
votando al partido que las hace posible, que es el Partido Socialista, en lugar de tener que salir a la calle a defender los derechos en contra de los recortes del Partido Popular allí donde gobierna. Porque hace pocos días el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo que recurrió el Partido Popular 13 años atrás al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y si eso nos quiere decir algo, es que siempre el futuro da la razón al progreso. ¿O no pasó eso con Felipe González cuando le dijeron ¿a dónde vas? Construyendo la sanidad pública, la educación pública o el sistema público de pensiones, si eso va a hacer quebrar a nuestro estado del bienestar y las cuentas públicas, y hoy tenemos un estado del bienestar sólido, solvente, que nos protege y que garantiza la igualdad de oportunidades. ¿O qué lo decían a José Luis Rodríguez Zapatero cuando aprobó la ley de matrimonio igualitario, que poco menos estábamos rompiendo la sagrada institución matrimonial? Luego bien que utilizan este tipo de conquistas y derechos y libertades, ¿no? Ellos, ¿no? La ley del divorcio, la ley de matrimonio igualitario, y eso está bien. Si estos derechos no los hacemos contra nadie, los hacemos en favor de todos. ¿Y qué decían del Sistema Nacional de Dependencia? Bueno, ya no os voy a decir qué es lo que dicen de mí, porque, bueno, en fin, yo tengo cuernos y rabo, según la derecha, ya lo sabéis. Sí, el sanchismo, el zapaterismo, el felipismo, que es que no, que se equivocan, que es el socialismo, y eso es lo que hace avanzar las sociedades. Es el socialismo, la socialdemocracia, el socialismo democrático. Por eso, ¿qué es lo que nos dicen cuando aprobamos el ingreso mínimo vital o reconstruimos el Pacto de Toledo o aprobamos la reforma laboral o subimos el salario mínimo interprofesional o aprobamos una ley de formación profesional que garantice la empleabilidad de nuestros jóvenes o aprobamos la ley de ciencia o reconstruimos el Sistema Nacional de Salud y renovamos la estrategia de salud mental de nuestro país y un largo etcétera? Que todo eso, sí, la ley LGTBI, pero fijaros, todo eso, compañeros y compañeras, por cierto, que en muchas ocasiones me dicen, y es cierto, el feminismo es una política transversal de este gobierno. Y en muchas ocasiones identificamos, y es cierto, y estamos viéndolo en estos últimos días, casos terribles, absolutamente inadmisibles, de violencia de género y de asesinatos de mujeres en nuestro país. Este es un gobierno que ha puesto los recursos económicos que hemos puesto, ningún gobierno ha puesto más en la lucha contra la violencia de género. Y desde luego, antes lo he hecho referencia, la ley de interrupción voluntaria de embarazo y otras muchas leyes. Pero el feminismo es mucho más que eso, siendo muy importante esta faceta, esta dimensión de la causa feminista. Cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, el 60% de los beneficiarios son beneficiarias, son trabajadoras. Cuando hablamos de la reforma laboral, que ha hecho que hoy los contratos que se firman sean 1 de cada 2 estables, también sobre todo son mujeres y jóvenes. O cuando hablamos de la revalorización de las pensiones, son sobre todo nombres de mujeres jubiladas las principales beneficiarias de estas revalorizaciones y de la reconstrucción del Pacto de Toledo, ¿no? Pero quería deciros todo esto, compañeros y compañeras, ya para terminar, que al final el futuro siempre le da la razón al progreso. Siempre la da. Pese a los gritos, las descalificaciones, todos los intentos de obstaculizar que hace la derecha con todas sus terminales mediáticas, al final el futuro siempre da la razón a las conquistas que enarbolamos y que hacemos posibles los socialistas. Por eso, la última petición que os hago hoy aquí es que el próximo 28 de mayo votemos futuro. Votemos futuro en Zaragoza, votemos futuro en Aragón y votemos futuro en todas y cada una de las ciudades de España y también de Aragón. Y si lo hacemos, el Partido Socialista volverá a ser, como fue en 2019, la principal fuerza política en Aragón, en Zaragoza y en toda España. Por ello, compañeros,